Ya estamos la mayoría, Celso, No pueden estar muchos porque tienen clases. por eso, pero ¿cuántos Pues, tienen clase? pues yo creo que los que estamos nada más, doctor, Sí. porque no va a poder estar la mayoría. Ok. Entonces me mandas la lista, ¿no? De los que se supone no pueden estar. Sí, doctor, yo ahorita le mando la lista. Ramos Mileni, ¿es? ¿Sí escuchas? Sí, doctor. ¿Qué revisaste de tomografía? ¿Hiciste el resumen o no hiciste nada? No. La Bueno, compañera se salió de la sesión y ya volvió a entrar, es que tiene problemas con su internet, doc. sí. Ya. Hay mucho problema con el internet hoy. Sí, la verdad es que sí, por lo mismo de las lluvias. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar con, con nuestra presentación y dijimos que íbamos a continuar con tomografía computadorizada. ¿Sí se ve bien la pantalla, Celso? Sí, doctor. Ok, entonces la tomografía es un método no invasivo. ¿No revisamos esto con ustedes ayer, Celso? De tomografía, No, doctor, solamente ultrasonido. ¿sí? Bueno, entonces decíamos que es un método diagnóstico no invasivo que nos permite estudiar el organismo en cortes anatómicos. De ahí que también se denomina tomografía seccional, ¿verdad? Porque hace pequeñas rebanadas o secciones del organismo. Y estos cortes anatómicos son en sentido axial en los primeros equipos o helicoidal en los últimos equipos de tercera y cuarta generación. Y esto a su vez permite realizar reconstrucciones de tipo multiplanar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los planos del cuerpo, Adame? ¿Si estás en la sesión o ya se salió también? Doctor, algunos chicos me dicen que si los deja entrar a la sesión. Ajá, pero Adame ya está dentro. Los planos serían el transversal, el axial. eh, sí, sí serían esos. Sí, Eh, entonces, ¿cuál es más? ¿Transversal o axial? es sagital, frontal, No, ¿no? No, no, no. Transversal, transversal o axial es lo mismo. coronal, No puedo, Celso, dejarlos entrar ya. ¿Cómo lo hago? Ah, ¿No los puede ingresar? no, ya no me aparece el icono donde estaba admitiendo los Si quiere, váyase al icono donde dice participantes, participantes. Ya, en la parte de abajo, y ahí le va a aparecer los creo que nombres de cada uno. ya.
Sí, ya son 3 que están ahí. Ok, ya están. Entonces los planos son axial o transversal, sagital y coronal, ¿vale? No es frontal, es coronal. Bueno, entonces este tipo de equipos y estos cortes nos permiten hacer esas reconstrucciones multiplanares. Ahora, la tomografía se hizo posible, ¿verdad? Cuando se contó con equipos de cómputo de alta tecnología, ¿sí? Estos equipos de cómputo de alta tecnología, pues comenzaron a utilizarse, pues, en los años 70, más o menos, ¿verdad? Entonces, entonces cuando se desarrollan, bueno, en esa época decíamos que eran de alta tecnología, ¿verdad? Actualmente, pues ustedes jóvenes, pues que les ha tocado vivir todo el apogeo de la tecnología, pues van a decir, bueno, esos equipos eran así como que muy rudimentarios, pero para nuestra época, ¿verdad? Esa era la tecnología de vanguardia. Entonces, en 1971, Huntsville, ¿verdad?, desarrolla el primer equipo de tomografía. Como vemos en las imágenes, estos equipos pues eran muy, pues no rudimentarios porque pues para la época era el último descubrimiento. Sin embargo, pues comparados con los equipos actuales, pues sí se veían pues no muy funcionales, ¿no? Sin embargo, este primer equipo de tomografía que se desarrolló estaba ideado para explorar el encéfalo, o sea, el cráneo, su interior, ¿verdad? Y eh, como pueden ver, el gantry, ¿verdad? Pues era un gantry pequeño. Vemos al señor Huntsville, ¿verdad? Ahí junto al gantry, pues es mucho más alto él que el gantry. Y actualmente los gantries pues son mucho más grandes. El túnel del gantry, que es lo que vemos ahí circular, ¿verdad? Al centro, donde solo cabe la cabeza del sujeto que se va a explorar, como vemos en la imagen. Pues era pequeño, ¿verdad? Entonces, esto le valió a Huntsville el Premio Nobel de Medicina en el año de 1979. Pero apenas un año después, en 1972, se desarrolla el equipo de tomografía que permite explorar todas las partes del cuerpo, o sea, el tórax, el abdomen, extremidades. Un año solamente después. Esto pues da idea del avance, ¿verdad? De la tecnología, ¿sí? Entonces, les decía, en 1972, ¿verdad? Se pone en práctica este equipo y se desarrolla inmediatamente después el equipo para explorar el cuerpo en general. La teoría por la cual se hace patente la tomografía nos habla del coeficiente de atenuación que experimenta el haz de radiación o de rayos X al atravesar la materia, o sea, el cuerpo humano, ¿sí? Cuando la radiación penetra el organismo, ¿verdad?, se va atenuando, o sea, va disminuyendo su intensidad dependiendo de las estructuras que vaya penetrando ese haz de radiación, ¿verdad? No es lo mismo que penetre los pulmones, donde solamente hay arcos costales y músculos que van a detener parcialmente esa radiación, y lo demás pues prácticamente es aire, ¿van? Los pulmones. A un haz de radiación que penetre el abdomen, donde está el hígado, riñones, un sinfín de vísceras, ¿verdad?, que van a atenuar o a disminuir la intensidad de la radiación, que es la que va a llegar finalmente al chasis donde se encuentra la película en el caso de los rayos X, y es lo que va a permitir generar la imagen. O en el caso de la tomografía, esa energía que penetra y atraviesa el cuerpo, o la penetra, ¿verdad?, va a llegar a los detectores, estos detectores que se encuentran en el gantry, ¿sí? Entonces, en la radiología convencional, ¿verdad?, la imagen se va a obtener por la interacción fotoquímica de los fotones que atraviesan el cuerpo con las sales de plata que se encuentran en la emulsión de la placa radiográfica.
radiográfica, ¿sí? O se hace en el chasis de la película radiográfica. Y después de un proceso de revelado, de fijado, de lavado y secado, pues se va a obtener la imagen visible. En la radiología digital, como es la tomografía, ¿verdad? La imagen se va a conseguir mediante los cálculos de atenuación de la radiación o de los rayos X cuando interaccionan y atraviesan la materia en estudio, o sea, el objeto, el cuerpo humano. Ahora, la calidad de la imagen digital depende de varios factores, como pueden ser el haz de rayos X, los detectores, ¿verdad? El número de detectores de los tomógrafos es importante, el número y la velocidad de los cálculos y los algoritmos que se utilizan en la reconstrucción de las imágenes tomográficas y algunos más factores, ¿no? En el esquema inferior, ¿verdad? Estamos observando cómo el tubo de rayos X, ¿verdad? Se encuentra en contraparte con el detector, ¿verdad? Con los detectores. Existen diferentes tipos de tomógrafos, ¿verdad? De primera, segunda, tercera y actualmente los de cuarta generación. En los de primera generación teníamos un tubo y en la contraparte un gran detector, ¿verdad? Entonces, ambos tenían que rotar o girar, ¿verdad? Alrededor del objeto, o sea, del cuerpo humano, para poder obtener la imagen y que el haz de radiación que penetra al sujeto, como se ve aquí en la imagen, ¿verdad? Pueda ser captada la atenuación de esa radiación en el detector. Actualmente, como veremos más adelante, esto es diferente. Ahora, cada corte de tomografía, ¿verdad? Dice aquí el texto es como una rebanada, ¿verdad? O sea, es una sección, por eso se llaman imágenes seccionales, que puede ser más o menos delgada dependiendo del órgano que estamos explorando. ¿Esto por qué? Porque si vamos a explorar, por ejemplo, el oído, ¿verdad? Donde los huesecillos del oído interno son milimétricos, ¿verdad? Del oído medio son milimétricos, pues vamos a usar cortes pequeños, ¿verdad? Tan pequeños que puedan permitirnos explorar esos pequeños huesecillos. Ahora, si voy a explorar el tórax, por ejemplo, que es mucho más grande, que ya hablamos ahí de centímetros, más o menos 40 centímetros de longitud, entonces no voy a hacer cortes milímetros, ¿verdad? Sino voy a hacer cortes de 5 milímetros o hasta 10 milímetros, dependiendo de lo que vayamos a investigar, ¿verdad? Igual ocurre en el abdomen, ¿verdad? Obviamente también es diferente si voy a explorar los senos paranasales, por ejemplo, donde tengo que tener una gran nitidez de la imagen. Entonces van a ser cortes finos o pequeños, de pequeño espesor. La pantalla del monitor, ¿verdad? Se va a dividir en un número de celdillas que se conocen como píxeles, ¿verdad? Todos conocemos las cámaras actualmente digitales que hablamos de megapíxeles, ¿verdad? Y el volumen, ¿verdad? De esta imagen seccional se conoce como voxel y hace referencia al espesor de la rebanada. Entonces, este voxel está determinado por el grosor de la imagen seccional. Entonces, un voxel de un corte tomográfico del oído va a ser muy diferente a un voxel de un corte tomográfico en el tórax, ¿verdad? Ahora, desde que Hounsfield desarrolló el primer equipo de tomografía hasta la fecha, ¿sí? Se han introducido muchos cambios. O sea, los cambios han sido importantísimos y muy rápidos, ¿verdad? Y todos están encaminados a cortar el tiempo de exploración, o sea, el tiempo que dura la adquisición de las imágenes y también a mejorar la calidad de la imagen. Ahora, los equipos de primera generación, como la imagen que nosotros observábamos, ¿verdad? Esa imagen que vemos en el recuadro inferior, ¿verdad?
el cilindro negro u oscuro hace las veces del tubo de rayos X, ¿verdad? Entonces vemos cómo gira, para, vuelve a girar, vuelve a parar. Entonces, así es como se adquirían las imágenes. Había una rotación total del tubo, los 360 grados, se estacionaba, se generaba una imagen y posteriormente otra rotación, otra vez un stop y se generaba la imagen. Entonces, este tipo de cortes se conocen como cortes monocortes, son monocortes, o sea, uno en uno, ¿verdad? Con lo cual, pues el tiempo de adquisición de la imagen, pues es un proceso más largo, ¿verdad? Y dependiendo del área a explorar, pues era el tiempo, ¿verdad? Que podíamos tardar en adquirir las imágenes, ¿verdad? Entonces, decíamos, el tubo gira sobre su mismo eje, ¿verdad? Los 360 grados, ¿sí? De la circunferencia para adquirir la imagen, ¿ok? Posteriormente aparecen los equipos de segunda generación, ¿verdad? Estos equipos de segunda generación, el primer cambio que presentan es el número de detectores. Los de primera tenían un detector, ahora los de segunda tienen alrededor de 30 detectores, ¿sí? Están opuestos al tubo de rayos X. Entonces aquí lo que ocurre, ¿verdad? Es que se reducen el número de rotaciones, ¿verdad? A 6 rotaciones por cada barril. ¿Esto en qué beneficia? Bueno, lo que beneficia es que se reduce el tiempo total del barrido de 20 a 60 segundos, ¿verdad? Alrededor de 20 a 60 segundos. Entonces, nosotros podemos adquirir imágenes, ¿verdad? En forma continua. Y como podemos ver en la imagen del lado derecho, aquí lo que ocurre es que el tubo rota en forma continua, pero además la mesa se desplaza, ¿verdad? Sí vemos que existe un desplazamiento en la imagen de la primera generación, la mesa está estática, ¿verdad? Y solo avanza milímetros o centímetros, dependiendo del espesor que vayamos a realizar. Vean cómo va avanzando. En el caso de los de segunda generación, la rotación del tubo es constante y el avance de la mesa es continuo, ¿sí? Entonces eso le da esa característica, como vemos en la imagen de la derecha, ¿verdad? Un giro continuo del tubo de rayos X conjuntamente con el desplazamiento de la mesa le da esa forma helicoidal, de ahí que se denomine también tomografía helicoidal. Y después vienen los equipos de tercera generación. En estas existe un conjunto de detectores, así como junto con el tubo de rayos X, que están opuestos a ellos y presentan un giro de 360 grados, ¿verdad? Entonces el mecanismo es igual que en el de segunda generación, pero se incrementa el número de detectores, ¿verdad? Y puede haber hasta de 300 a 500 detectores, ¿sí? ¿De qué va a depender si tiene más o menos detectores? Pues de la marca del equipo, ¿verdad? Que es importante. Y lo más interesante es que se reducen los tiempos de exploración, ¿verdad? A 3 segundos. Imaginen 3 segundos en la adquisición de una imagen del encéfalo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, inicialmente pues eran estudios prolongados porque les decía son monocortes, haces una imagen, esperas a que se genere, que aparezca en el monitor, viene el siguiente corte, ¿verdad? Se estaciona y así sucesivamente hasta adquirir 12, 14, 20, hasta 40 imágenes, ¿no? Entonces podía haber estudios que tardaran de 30 hasta 40 minutos. Ahora un estudio del encéfalo, ¿verdad? Con los equipos de segunda generación pueden tardar de 20 a 60 segundos, o sea, un minuto. Y los equipos más modernos de tercera y cuarta generación, pues 3 segundos, ¿verdad? En adquirir las imágenes. Entonces, una velocidad impresionante. Yo pienso que personalmente, ¿verdad? Que difícilmente pues se pueden superar
estos tiempos de adquisición de las imágenes. Lo que sí se ha mejorado pues cada vez más es la calidad de las imágenes, el espesor o el voxel de la imagen seccional cada vez más pequeña, ¿verdad? Milimétrica, ¿sí? Entonces, igual en el tubo, en los equipos de cuarta generación, pues el tubo rota de la misma forma. Y aquí lo que hace la diferencia según los promotores, ¿verdad?, de las diferentes marcas de equipos de tomografía es que se evita, ¿verdad?, con la posición de los detectores que pierda la calibración, ¿sí? Con esto, pues, los detectores, pues, recogen y envían los datos para el cálculo, ¿verdad?, computacional, ¿verdad?, para generar la imagen, ¿verdad? En la imagen estamos viendo, en la imagen central, ¿verdad?, el túnel del gantry. Ya ustedes, algunos conocen los equipos de tomografía del hospital, ¿verdad? Vemos la mesa de exploración con su cabezal, ¿verdad? En este caso estamos viendo al sujeto, el haz de luz, el láser, ¿verdad?, del equipo que nos permite delimitar el área donde nosotros queremos explorar. Y en la imagen, ¿verdad?, es la imagen de adquisición de un equipo de tercera generación, ¿verdad?, con los cuales nos va a mostrar pues el detalle anatómico de las estructuras. Existen ventajas, ¿verdad?, de la tomografía sobre otros métodos, como pueden ser rayos X, ultrasonido, y sobre la misma tomografía axial o de monocorte, ¿verdad? Entonces, al ser helicoidal y ser un giro continuo con un movimiento también continuo de la mesa, pues vamos a evitar la discontinuidad entre los cortes. ¿Esto qué significa? Bueno, que vamos a tener imágenes de reconstrucción de mayor calidad, ¿sí? Vamos a evitar ese pixeleo, así como se ve en una foto digital, ¿verdad?, cuando no tiene el suficiente número de píxeles, pues se ve pixeleada la imagen, ¿verdad? O cuando ampliamos una foto digital que se ha tomado con una cámara de bajo pixelaje, pues al ampliarla, ¿verdad?, podemos ver esos pequeños cuadritos, ¿verdad?, que son los píxeles que se manifiestan porque pues no es una imagen que tenga el número de píxeles adecuados que acepte esa ampliación. Reducimos también el tiempo de exploración, ¿verdad?, de los estudios, con este tipo de adquisición de imagen helicoidal. Ya dijimos, ¿verdad?, de 30 minutos. Primero se reduce a 1 minuto, que son 60 segundos, y actualmente pues a 3 a 10 segundos máximo, ¿verdad? Esto también posibilita las exploraciones con menor cantidad de material de contraste. ¿Esto por qué? Si yo voy a hacer un procedimiento en un equipo monocorte de primera generación, que todavía existen en algunas comunidades, ¿verdad?, pues voy a tardar de 20 a 30 minutos en hacer la exploración. Entonces tengo que mantener un flujo constante del material de contraste, ¿sí? Meterlo como a infusión, ¿verdad? Entonces, para esto, pues tengo que meter el material de contraste a infusión y puede tardar, utilizar 150, 200, hasta 300 mililitros, dependiendo del tiempo. Y también esto posibilita, ¿verdad?, la reconstrucción multiplanar de las imágenes. Mientras mayor número de imágenes tenga y con una mayor cantidad de píxeles, pues la reconstrucción va a ser de mayor calidad, ¿verdad? Podemos ver en la actualidad imágenes de reconstrucción coronal, sobre todo, ¿verdad?, que parecen cortes anatómicos, ¿verdad?, de anatomopatológicos, ¿sí? Entonces, esto es gracias a esta adquisición de tipo helicoidal, ¿verdad?, que nos permite obtener un mayor número de imágenes. Entonces, los tomógrafos, perdón, de tercera y cuarta generación son multicorte. ¿Qué quiere decir? Que puede hacer 2, 4, 8, 16, 32 cortes en forma simultánea, ¿sí? De ahí que la adquisición pues sea muy rápida de las imágenes. Y la otra es que mejoran la calidad de esas reconstrucciones y también nos permite realizar
algunos procedimientos que se conocen como angiotomografía. Esto es que a través de la administración del material de contraste intravenoso nosotros podamos observar el flujo vascular tanto venoso como arterial, dependiendo del tiempo en que se adquieran las imágenes. Existen diferentes elementos. Les pido de favor cuando falte un minuto para que termine, para que nos reprogramemos la siguiente reunión para terminar el tema. Celso, te encargo. Entonces, existen diferentes componentes o elementos del equipo de tomografía, ¿verdad? El primero, pues, es el generador, ¿verdad? Y el tubo de rayos X, el tubo que está dentro del gante. Entonces, este es el tubo, este cubo que se ve aquí, ese es el gantry, y dentro del gantry, en alguno de sus posicionamientos, está ese tubo de rayos X. Obviamente no se visualiza del exterior, está cubierto por esa coraza que se conoce como gantry. Después están los detectores, ¿verdad? Los detectores están en forma de corona, o sea, en la circunferencia de este túnel, de este gantry, ¿verdad? Se encuentran también los detectores. En los casos de los equipos de segunda y tercera generación están fijos, ¿verdad? En una corona, y lo que gira es el tubo de rayos X, ¿verdad? Los 360 grados. Tenemos también un sistema informático que es el alma, ¿verdad?, de los equipos de tomografía. Sin este sistema, pues todo equipo de tomógrafo pues es obsoleto, ¿verdad? ¿Esto para qué nos va a servir? Para realizar los cálculos, ¿verdad? Cálculos numéricos de la tomografía que nos permitan determinar las unidades de atenuación, ¿verdad? Que numéricamente vamos a ver como unidades Hounsfield, ¿sí? También nos sirve para la conversión en píxeles de las distintas intensidades del blanco al negro. O sea, tenemos otra vez, como en los rayos X, una gama, ¿verdad?, de tonalidades de grises, desde el blanco hasta el negro, ¿verdad? Y estas están dadas por las unidades de atenuación, ¿sí?, que se van a traducir en píxeles en nuestra pantalla o monitor o en nuestra película radiográfica, ¿verdad? También sistemas mecánicos para movimientos de barrido, ¿no? Estos sistemas mecánicos son, por ejemplo, dentro del tubo, ¿verdad? Lo que permite que haga la rotación el tubo, ¿verdad? ¿Sí? Estos sistemas mecánicos nos permiten también centrar, como veíamos en la imagen, ¿verdad? El área que vamos nosotros a escanear, ¿sí? Y también tenemos nuestra mesa de exploración, ¿va? Esta mesa de exploración que es móvil, ¿va? Le permite desplazarse hacia adentro o hacia afuera, descender o ascender, tiene esos movimientos, ¿va? Que nos permiten a su vez, pues, también el centraje del paciente a la hora de la exploración, ¿verdad? Los tomógrafos modernos, ¿verdad?, utilizan matrices de 512 por 512 celdas, ¿verdad?, de densidad, o sea, alrededor de 260,000, ¿verdad?, 144 celdillas. Cada celda es un píxel, ¿verdad?, o un elemento de imagen, y la información contenida es un número tomográfico de tomografía que se conoce como unidad de densidad o unidad Hounsfield, ¿verdad? Entonces, una vez que yo coloco, ¿verdad?, mi apuntador en ese píxel, yo puedo saber qué densidad tiene ese píxel, que puede ir desde el 0 hasta el 1000, ¿verdad? Y desde el 0 a -1000, en esa tabla, ¿verdad?, se va a encontrar. Entonces, esta unidad, ¿verdad?, de píxeles, ¿verdad?, es una representación bidimensional del correspondiente volumen del tejido, el cual se recibe el nombre de voxel, ¿verdad? Ya hablamos de que el volumen o el espesor, ¿verdad?, de esa imagen seccional es el elemento de volumen que se conoce como voxel, ¿verdad? Y está definido por el tamaño del píxel multiplicado por el grosor del corte. Entonces, tenemos el espesor, que es el volumen o voxel, y
el elemento de imagen que es el píxel, ¿verdad? Entonces hablábamos de que existen estas unidades de atenuación o también conocidas como unidades Hounsfield, ¿verdad? Estas unidades van del 0, que es la base, ¿verdad? Y que corresponde al agua. El agua, obviamente, como tal, como H2O, pues no la vamos a encontrar en nuestro organismo, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar con múltiples elementos, ¿verdad? O átomos de otro origen. Por lo tanto, pues tenemos líquidos, ¿verdad? Líquidos como la orina, ¿verdad? Que contiene algunos otros componentes, incluso a veces detritos celulares. El líquido biliar, ¿verdad? Que además contiene minerales. El líquido cefalorraquídeo, que además también tiene otros elementos como glucosa y algunos otros tipos celulares, ¿verdad? Entonces, todos van a tener otros componentes. Entonces, difícilmente van a tener 0 unidades Hounsfield, aunque puede llegar a ocurrir. Y de ahí hacia arriba van los líquidos. Estos todos van a ser positivos. Entonces, los líquidos van a alcanzar a un promedio de 18 o 20 unidades y de ahí hacia abajo, ¿verdad? Que puede ser 3, 5, 10, 15, 18. Y después vienen los tejidos blandos como parénquima cerebral, parénquima hepático, esplénico, renal. Todos ellos van a andar del orden de los 30 a los 50 unidades Hounsfield, ¿verdad? Aquí en la tabla nos marca a todas estas estructuras de alrededor de los 30 hasta los 50 unidades Hounsfield, ¿verdad? 30, 50 unidades Hounsfield. Y la sangre coagulada, este es un elemento que aunque no es algo fisiológico, pero que vemos muy frecuentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que ha tenido una hemorragia, por ejemplo, en el cerebro. Un accidente vascular cerebral, vamos a alcanzar el orden de los 60 a 70 unidades Hounsfield, menos de 80 unidades. Entonces, estas unidades se usan para medir la densidad de los diferentes tejidos, ¿verdad? En la tomografía, ¿verdad? Y tenemos las unidades negativas, perdón, antes terminamos las positivas, ¿verdad? Arriba de 200, ¿sí? Sobre todo alrededor de los 400 tenemos el tejido óseo, ¿sí? El hueso, ¿sí? Este hueso va de arriba de 200 unidades y hasta 1000 unidades podemos encontrar tejido óseo. ¿De qué tipo, cuántas unidades va a tener? Depende del tipo de hueso que estemos nosotros midiendo la densidad, ¿sí? Ya, doctor, queda menos de un minuto. Ok, vamos a suspender aquí para reprogramarla, ¿ok? Ahorita Ok. les mando el vínculo.